El Concilio de Jerusalén. Hechos 15, 1 al 21. Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían ser salvos si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. Pablo y Bernabé tuvieron por esto una fuerte discusión con ellos. Luego se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Enviados pues por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y de Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y todos los hermanos se alegraron mucho de esta noticia. Al llegar a Jerusalén, Pablo y Bernabé fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho en ellos. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: es preciso circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Después de mucho discutir, Pedro se levantó y dijo: hermanos, ya sabéis que hace tiempo Dios me escogió entre vosotros para comunicar la buena noticia de salvación a los no judíos, para que también ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, ya que también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Así pues, ¿por qué desafiamos a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? En realidad nosotros creemos que somos salvos gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Todos escucharon en silencio lo que Bernabé y Pablo decían acerca de las señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. Cuando terminó de hablar, Santiago dijo: hermanos, oídme. Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. Estos están de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dice la Escritura. Después de esto volveré y reconstruiré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que los demás busquen al Señor junto con las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor, que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos, ha dado su palabra. Por lo tanto, considero que no se debe imponer la carga de la ley a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten toda inmoralidad sexual y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre, porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, que se lee en las sinagogas todos los sábados. Hechos 15, 1, 21. Se planteó el problema de que muchos de los judíos que habían creído insistían en que los creyentes procedentes de los gentiles debían circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Después de viva discusión y habiendo dado testimonio Pedro, Pablo, de todo lo sucedido, e insistían ellos en la verdad de la salvación por la gracia, Jacobo dio la decisión final y definitiva para que, por parte de Dios, de que los creyentes procedentes de la gentilidad quedaban exceptos totalmente de esa ley que esos judíos querían imponer.
Los creyentes de la gentilidad quedaban libres de todas las cargas de la ley, quedaban en la libertad que era en Cristo Jesús. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron noticias de que también los no judíos habían aceptado el mensaje de Dios. Efesios 2:11 dice: Así pues vosotros, que no sois judíos y que sois llamados incircuncisos por los judíos, estos que circuncidan al hombre en el cuerpo y se llaman a sí mismos circuncidados. Al haber abatido Dios el muro de separación entre gentiles y judíos, y al tener entrada los gentiles en la iglesia de Dios, la salvación viene por la fe, por la gracia, no por cumplir la ley. Esto aplica a todos los judíos y gentiles, a todos los que quieran buscar realmente de Dios. Más adelante Pablo escribió sobre este tema en sus cartas. Está muy bien resumido en el capítulo 3 de Romanos. Leamos. Romanos 3, 9 al 31 dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto de desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo argumentaba que los judíos criticaban los gentiles de no vivir según el orden de Dios. Pablo los confrontó diciendo que ni los más religiosos podían decir que había cumplido la ley a la perfección. No hay justo ni aun uno, todos se desviaron. Romanos 3, 10, 12. Y todos necesitamos de la gracia de Dios para ser perdonados. O sea, tanto los que vivían en la ley y seguían a Moisés al pie de la letra, según ellos, ¿no? Y los gentiles. Todos necesitamos de Jesús para ser perdonados, para vivir en esa gracia. Romanos 3, 19, 20 dice: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, nadie será justificado por la ley. O sea, todos los que diezman, todos los que hacen altares y todos los que viven allí en la ley a mochas, ellos serán juzgados por la ley, mas no justificados por Cristo. Si todos han pecado, ¿cómo podremos salvarnos? Pablo explica que lo único que nos purifica es la fe en el Señor Jesús, quien murió para pagar por todos nuestros pecados. Redimidos por la sangre de Cristo, debemos vivir en forma que honremos el sacrificio por Él, por el cual fuimos limpiados. Amén. Hermanos, que este estudio sea de gran bendición y edificación para todos. La gracia y la paz sea con cada uno de ustedes.